Y bueno, pues está con nosotros esta noche aquí en Por Ti Noticias el doctor Ángel Israel Nuño, director de promoción de salud pública del gobierno del estado de Jalisco. Israel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Ramiro. Estás desde el Colegio Jalisciense de Salud Pública y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Primero que nada, ¿qué respuesta tienen ustedes ante lo dicho por el investigador de la Universidad de Guadalajara, que acabamos de escuchar aquí en el noticiero y que dice que lo peor está por llegar en la zona metropolitana de Guadalajara, una situación que incluso puede ser caótica para el sistema de salud en el estado? Hay que ser responsables con los términos y sobre todo comunicarlos de una manera muy clara para no caer en terminología que pudiera parecer amarillista. Claramente sabemos, Ramiro, y la gente que nos escucha y nos ve, que esta enfermedad, que esta pandemia tiene un comportamiento epidemiológico en el cual la curva, esta famosa curva, tiene un inicio, tiene una aceleración que es un pico máximo y después desacelera y posteriormente es una fase de control. ¿Qué sabemos? Que en España, en Italia, esta fase crítica de máximo de contagios ha tenido duración entre 4 y 6 semanas. Es el periodo de una fase crítica de máximo de contagios. ¿Cómo se caracteriza? Por un crecimiento exponencial. Exponencial significa que hoy pueden ser 2 casos, mañana 4 y pasado mañana 8. Eso significa exponencial, que se puede ir aumentando de una manera más que el doble con respecto al día anterior. Esa es una característica de la fase crítica, ¿ok? ¿Qué tenemos que saber? Que las fases críticas en las poblaciones en donde no se tiene preparado un sistema de salud, durante la fase crítica les colapsa. Poblaciones en donde no hubo previamente la ampliación de su sistema sanitario, donde no se preparó con las empresas, donde no se educó a la gente, durante la fase crítica ya no les alcanzó el tiempo y les colapsaron los servicios de salud. Entonces, ¿qué hay que entender? Que la fase crítica, tanto de México, ojo, tanto de México como de Jalisco, aún no llega a su punto máximo. Eso hay que dejarlo muy claro. La curva no miente, la curva aún es ascendente, Ramiro, y tú lo puedes observar en los comportamientos tanto nacionales como en Jalisco. Hay un aumento progresivo en el número de casos. Esto significa que todavía nos quedan inclusive semanas para poder decir que hay una desaceleración o un control. Este periodo en el cual llegaremos y forzosamente tendremos que llegar a un punto máximo, a partir de ese momento entonces comienzan a descender los casos. Este periodo, como aún no llegamos al periodo máximo, pues se le denomina crítico y es quizás al que se refería el investigador, que aún nos hace falta pasar por el periodo máximo de contagios. Yo no pensaría que tenemos riesgo, en este caso en Jalisco, de colapsar un sistema sanitario. ¿Por qué? Porque la estimación de los casos que pudieran llegarse a contagiar con la infraestructura hospitalaria ampliada, que tú sabes que son más de 4,200 camas exclusivas para pacientes COVID, se tiene contemplado entonces la utilización de toda esta infraestructura pública y privada, lo cual ya en este momento sí nos permitiría poder tener un número de personas hospitalizadas. Ojo, si este fenómeno de periodo crítico hubiera caído en marzo o en abril, en donde aún no había esta reconversión hospitalaria, ese era el gran riesgo. Y eso fue gracias a los empresarios, pero principalmente a la gente que entendió que lo que necesitábamos todos como sociedad era tiempo para estar listos para un periodo crítico. Y hay que decirlo claramente, el periodo crítico estamos en el periodo crítico, estamos aún en esta fase que en Jalisco, si bien no podemos asegurar cuánto va a durar, pero lo pongo en contexto, en algunos países en donde ya se pasó hacia el control, este periodo crítico se ha extendido entre 4 y 6 semanas. ¿Qué tenemos que saber? Que durante este tiempo tenemos que ser muy responsables de manera personal y particular con la autoconciencia de saber que si vamos a salir a la calle, utilizar cubrebocas, utilizar careta, gel antibacterial, distancia social, porque, insisto, viene el periodo en donde más contagios va a haber. Afortunadamente, también es el periodo en donde la infraestructura hospitalaria y de servicios de salud está lista, pero definitivamente, entre menos podamos exponernos, es mejor. Ángel, hay algo que también tenemos que comunicar y saber comunicar, y ahí ustedes tienen, desde el punto de vista médico, se ha politizado este asunto de
pues la responsabilidad individual. ¿Es un término que también se utiliza en la medicina como para justificar la etapa en la que estamos? Y es lo mencionas bien, es un fundamento epidemiológico. Quizá un poco, y les voy a hablar desde el punto de vista epidemiológico para el entendimiento. Recuerden y recordemos todos qué pasó con China cuando veíamos esta construcción del hospital en 10 días, que lo veíamos lejano, lo veíamos, inclusive gente que decía, China está exagerando, ¿no? En los foros de debate como el tuyo lo mencionaron varias veces, ¿no? China está exagerando, ¿o por qué construye un hospital con esta magnitud en tan poco tiempo? Ahora lo sabemos, eso fue un aprendizaje. Uno de los primeros grandes aprendizajes de esta pandemia fue un sistema de salud que no tenga una reconversión hospitalaria, se puede colapsar. Entonces, Europa tuvo un poco más de tiempo e inició un proceso de reconversión hospitalaria. México también se entendió y se inició un proceso de reconversión hospitalaria de manera temprana. Después, epidemiológicamente, hubo otra gran aportación, que fue en Europa principalmente, el uso del cubrebocas de manera generalizada y el aislamiento social. Estos famosos balcones en España, en Italia, en donde se veían a las personas en su aislamiento y además el uso del cubrebocas, cuando ya nosotros tuvimos un poco más de tiempo y la evidencia científica que nos demostraba que esta acción, esta actividad favorecía la reducción de casos, pues bueno, ya fue otro aprendizaje. Y uno de los terceros grandes aprendizajes que nos ha dejado el paso de esta epidemia desde Europa, desde Asia y en América específicamente fue que a pesar de las dos anteriores, hay un tercer momento que es el que la gente debe de tener la educación, la conciencia y la responsabilidad durante la fase crítica. Es decir, durante la fase crítica, aun cuando tengas una reconversión hospitalaria, aun cuando tengas medidas de aislamiento social, si la ciudadanía, si la persona de manera individual no ejerce esa responsabilidad, entonces el número de contagios aumenta exponencialmente, progresivamente, de manera más agresiva. Este es un fundamento epidemiológico. El día de hoy estamos viviendo lo que se llama la evidencia científica del fundamento epidemiológico, que es las personas deben de ser conscientes, responsables de su autocuidado y junto con las dos anteriores nos da una mayor posibilidad de éxito. Entonces, reconversión, número 1, medidas de aislamiento y protección a través de cubrebocas y distancia social. Y número 3, autorresponsabilidad, autogestión y autoconocimiento. Estas tres, en ese orden aprendizaje, es en donde estamos ahorita, en un periodo crítico, y la gente debe entender que esto tiene un fundamento epidemiológico. Ángel, se están haciendo algunas pruebas y algunas personas han dado positivo, las han enviado a casa. Ahí el asunto también tiene que ver con cubrir el espacio de la convivencia que se tuvo con familiares, amigos, y qué probabilidad hay, por supuesto, o en cuánto tiempo se puede medir si efectivamente la familia y los amigos con quien se tuvo contacto pudieran estar contagiados de COVID-19, es decir, con toda la gente que tuvo contacto, ¿hay un alto porcentaje de contagio? Claro, 8 de cada 10 personas que pueden ser portadores del virus no presentan síntomas o presentan síntomas muy leves, a veces pasajeros de horas o de un par de días, y tan leves como un ardor de garganta, dolor de cabeza, leve aumento en la temperatura corporal, cuerpo cortado y en unas horas inclusive dejar de sentirlo. En algunas personas también les ha dado el cuadro gastrointestinal. Entonces, muchas personas les pasa inadvertido que fueron portadores del virus, ¿no? Para estas personas, lo indicado es permanecer en casa en aislamiento de 14 a 21 días para que dejen de esparcir o de tener la posibilidad de dispersar la enfermedad. ¿Qué tenemos que saber? Tanto las personas enfermas como las que no pueden estar enfermas, durante esta temporada, reducir o minimizar la interacción social es lo que nos va a permitir que salgamos más pronto de todo este fenómeno. ¿A qué me refiero? A que si en casa hay una persona enferma, pues que utilice cubrebocas, sus propios utensilios, y sabemos que de dos a 3 semanas ya podrá convivir de una manera más segura porque esta persona ya genera una inmunidad. Entonces, eso es, digamos, la parte benéfica de todo eso. Para las personas, sobre todo adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades pulmonares, se tiene que reforzar las medidas preventivas porque en ellos recae el mayor porcentaje de complicaciones y de cuadros graves.
En pocas palabras, Ramiro, les puedo compartir que efectivamente, tanto en México como en Jalisco, el periodo crítico está activo, el periodo crítico del número de contagios aún está en tendencia ascendente. Nos quedan semanas, posiblemente a todo lo que sea julio, principios de agosto, de tener que mantener todas estas medidas individuales de prevención. Individuales. Tenemos que ser muy conscientes que si vamos a salir a realizar alguna actividad a la calle, al trabajo, etcétera, pues ser conscientes de nuestra distancia, nuestro cubrebocas, el gel antibacterial, el lavado de manos, y de esa manera vamos a reducir la posibilidad de contagio. Al final del día, y se ha hablado, ¿no? La OMS dice que hasta no tener una vacuna, la proyección puede ser más del 50 hasta el 70% de las personas de todo el mundo con contacto con el virus, no necesariamente enfermas, por lo que les comento. Pero lo indicado o lo mejor es prolongar esto para que haya una vacuna y haya un tratamiento. Y hay que decirlo claramente, aún no existe un tratamiento específico para el COVID, por lo tanto, sigue siendo una enfermedad complicada de tratar, sobre todo en los casos graves. Ángel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Ángel Israel Nuño, director de promoción de la salud del gobierno del estado de Jalisco. Hacemos una pausa y regresamos.